División Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Caracas Radio. Este lunes 23 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora, cuando son las 5:12, los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y compartimos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Tomamos titular del diario El Universal. Llegó a Venezuela delegación de la Unión Interparlamentaria y lo que nos llama la atención de esta noticia es que se reúnen con diputados oficialistas, diputados de la Alternativa Democrática. Continúa esta situación, esta dualidad en las instituciones. La delegación estará en Venezuela hasta el 27 de agosto. La fotografía que publica El Universal, como es natural, corresponde a un encuentro con parlamentarios de la Asamblea Oficialista. La cuenta en Twitter de la diputada Elsa Solórzano, ella destaca el encuentro con el diputado Duarte Pacheco y Juan Pablo Letelier como parte de esta misión de observación que está en Venezuela. Habrá que ver cuál es la impresión que se llevan y si al final de la visita ofrecerán algún tipo de rueda de prensa o de impresión al respecto, de resumen de lo ocurrido, lo que han visto en nuestro país. De momento, el Consejo Nacional Electoral publicó requisitos y limitaciones para aspirantes a las elecciones del 21 de noviembre y esto sin duda va a generar una discusión, entendemos, entre los partidos de la Alternativa Democrática, sobre todo aquellos que han decidido participar en estos comicios. A través de las redes sociales, los rectores principales compartieron los requisitos y atención a algunos de los requisitos que echan por la borda la posibilidad de que aquellos que han vuelto a nuestro país con algún tipo de garantía o no participen. Les leo la nota. Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, publicó los requisitos para los candidatos de las próximas elecciones estadales y municipales en el marco de la celebración electoral planeada para el 21 de noviembre de este año. La rectora compartió por las redes sociales requisitos para postularse como alcaldes o gobernadores. El requisito más importante en el caso de los alcaldes y gobernadores es una residencia ininterrumpida en el país de 15 años, ser mayor de 25 años de edad. Como ustedes comprenderán, aquellos dirigentes que han vuelto desde el exilio, bueno, están descartados, ¿no? Sobre los legisladores estadales deberán tener al menos 15 años de residencia ininterrumpida en el país y haber residido en el estado un mínimo de 4 años, mientras que para los concejales el tiempo de residencia ininterrumpida en Venezuela es de 10 años y un mínimo de 3 años como habitante del municipio. Es evidente que la norma está establecida o redactada para, bueno, cerrar la puerta a aquellos dirigentes que han regresado desde el exilio y pretenden participar o inscribirse en estos comicios regionales. Habrá que ver, insisto, cuál será la reacción de la Alternativa Democrática que, bueno, está sentada en una mesa de discusión de negociación con el régimen de Nicolás Maduro para promover una transición a la democracia. La próxima reunión es a principios del mes de septiembre. Una organización no gubernamental venezolana exigió publicar cifras oficiales sobre vacunación anti-COVID, lo cual parece elemental. No es así en un país como el nuestro. Esto lo tomamos de Swiss Info, la agencia suiza de noticias. La ONG de Venezuela Caracas Mi Convive exigió el domingo a Nicolás Maduro que haga públicas las cifras oficiales sobre la vacunación contra el COVID-19 en el país caribeño y que se gestione este asunto sin parcialidad política. Ante la llegada de la variante de nuestro país, Delta, nuestro país, perdón, esto está entre comillas, la cual es mucho más contagiosa, seguimos exigiendo vacunas, ya que todos, así como un plan de vacunación amplio y la publicación de cifras oficiales sobre el tema. De esto hemos hablado ampliamente y a las 5:30 con nuestro invitado, el doctor Julio Castro, lo vamos a ampliar. Miguel Cabrera al Club de los 500 honrones es la mejor noticia de la semana. Iniciamos la jornada con esta información que ha llenado de alegría a nuestro país, y lo cual se ha visto ampliamente reflejado en redes sociales. El venezolano Miguel Cabrera se convirtió
en el 28º miembro del club de los 500 jonrones el domingo, cuando conectó el histórico cañonazo ante el zurdo Steven Matz de los Azulejos en el 6º inning en el Rogers Center de Toronto. ¿Cuáles son los próximos récords para Cabrera? Y de esto han hecho eco las redes sociales, sobre todo de su equipo, los Tigres de Detroit. Uno importante, 3.000 hits. Miguel tiene 2.955 imparables, así que está a 45 de ingresar a uno de los clubes más exclusivos de las grandes ligas, al de 500 jonrones y 3.000 imparables. Solo hay 32 miembros, aparte de Pujols, quien ya superó la marca. Cabrera es el único jugador activo que está cerca. El dominicano Robinson Cano sería el próximo con 2.624 hits. Ya vamos a reponer algunas de las imágenes de esta jornada emocionante en la que Miguel Cabrera hizo historia con su jonrón número 500. Y confirmado según algunos portales digitales especializados en deportes, Daniel Farías sería el nuevo director técnico interino de la selección de Venezuela. Leíamos para ustedes la semana pasada el comunicado del anterior director técnico, José Peseiro, bueno, advirtiendo que se iba porque sencillamente es que llevaba 14 meses sin cobrar. Parece mentira, pero es así. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus recibe la aprobación definitiva de Estados Unidos, una extraordinaria noticia. También hay toda clase de comentarios en redes sociales al respecto. Es el primer fármaco contra el COVID-19 avalado por la FDA, estas son las siglas en inglés, del ente regulador estadounidense. Las autoridades sanitarias confían en que sea un impulso para quienes no han recibido la dosis. Vamos a reponer algunos de los videos de la jornada. Iniciamos con lo que está ocurriendo en materia de salud, pero en nuestro país, que no hay insumos, y así lo acreditan algunos trabajadores. Esta declaración que reponemos para ustedes corresponde a Óscar Prato, trabajador de la unidad de patología en el Táchira. Lo que nos dan es una bata y 2 tapabocas. No tenemos overoles para manipular fallecidos de COVID-19. Vamos a escucharlo. Bueno, los fallecidos, la pregunta de nosotros es referente a los overoles, el traje de bioseguridad. Nosotros manipulamos ahorita entre 2 y 3 cuerpos diarios fallecidos por COVID. No nos están dando el kit completo, lo único que nos dan es una bata, 2 tapabocas, un tapabocas KN95 y una bata. A veces no hay ni guantes. Nosotros a veces tenemos que manipular todos los fallecidos con un traje para todo el día. Entonces, a veces aquí llegamos a las 7 de la mañana y bajamos los cuerpos a mediodía o en la tarde porque no tenemos cómo manipular los fallecidos. ¿Cuál es su mayor temor, señor? La contaminación tanto para mí como mi familia. ¿Cada cuánto lo están proveyendo de todos estos artículos? Una vez al día. Nosotros somos 2 camilleros del área de anatomía coronal. Somos camilleros y todos los días tenemos que estar manifestando y diciéndole por el material. Yo ya le informé directamente al licenciado Elemaro, a la dirección del Hospital Central y al doctor Saavedra, como encargado del área de anatomía patológica, tiene conocimiento de todo esto. ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos? La de Óscar Prato, trabajador de la unidad de patología en el estado Táchira, en uno de los centros de salud del estado Táchira. Una situación especialmente preocupante, tomando en consideración las cifras oficiales, solo las oficiales, sin tomar en cuenta los subregistros, donde se acredita que un número importante de los fallecidos de nuestro país pertenecen al sector salud, más de 700, según la última cifra que pudimos ver de Médicos Unidos de Venezuela. Y en materia internacional, la revista Semana de Colombia publicó un trabajo especial con relación a unos computadores a los que tuvieron acceso las autoridades de alias Gentil Duarte, y allí, según la revista Semana, bueno, aparece toda clase de información y de pruebas sobre los supuestos vínculos de este disidente de las FARC con, entre otros, el régimen venezolano. Sobre esto le preguntaron al presidente de Colombia, Iván Duque. Él está de visita en los Estados Unidos, específicamente esta declaración la ofreció en Alaska, y él respondía en los siguientes términos a esta inquietud. Escuchemos. Eso no es sorpresa porque sabemos que ese grupo terrorista y esas disidencias tienen la protección del régimen dictatorial
que les han permitido a ellos tener todo tipo de protección. Lo que además es importante es que esos computadores y esa información está también ya en poder de las autoridades judiciales y esperamos que, derivado de lo que haya allí, se puedan iniciar investigaciones a quienes tienen lazos con ellos. Eso sí es muy importante y tiene que ser urgente. Pero nosotros seguimos denunciando lo que hemos hecho y es mostrar que en Venezuela no solamente hay protección, sino que hay connivencia. Y también el mensaje es que nosotros seguiremos enfrentando esas disidencias con toda la contundencia, como lo venimos haciendo desde el primer día de gobierno, golpeando a los pelusos, a los caparros, al Clan del Golfo, al ELN y por supuesto las disidencias de las FARC, que les hemos asestado golpes muy importantes. Bien, parte de las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre este tema. La revista Semana reveló, y les comento la portada para que se hagan una idea, que los correos hallados en el dispositivo, estamos hablando del computador de alias Gentil Duarte, en el que se habla del polo democrático, Nicolás Maduro, Irán y sofisticados planes terroristas. Este peligroso jefe de las disidencias de la FARC, estoy leyendo la portada de Semana, estuvo a punto de ser abatido en un operativo militar. Habrá que ver si trascienden, insisto, estos correos o esta información que vincula a este líder de la disidencia de las FARC con el régimen venezolano. Y vamos a reponer parte de la declaración que ofrecía la vicepresidenta de Colombia y canciller Marta Lucía Ramírez con relación a la próxima llegada, el próximo arribo de ciudadanos de Afganistán que serán acogidos temporalmente por Colombia a petición del gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos. Lo único que tenemos cierto es que hemos ido preparándonos bajo la dirección del presidente Iván Duque, también con la jefe de gabinete, precisamente para asegurarnos que toda la logística va a estar dispuesta, va a estar lista para el momento en que nos den aviso ya del arribo de estas personas. Obviamente también esto requiere un trabajo interinstitucional, donde está el liderazgo de la Presidencia de la República, en segundo lugar la Cancillería de Colombia, en tercer lugar Migración Colombia, en cuarto lugar el Ministerio de Salud y en quinto lugar el Ministerio de Defensa. Son las 5 instituciones que estamos entonces trabajando en este tema. El tema de salud es muy importante porque por supuesto que se le van a practicar pruebas PCR, por supuesto que en la colaboración de Estados Unidos, pues entonces aspiramos a que se va a vacunar a cada una de estas personas a su llegada al país, si es que no tienen obviamente su certificado de vacunación. Esa es la razón de por qué la participación del Ministerio de Salud. Y en el caso del estatus de estas personas va a ser realmente un permiso de carácter temporal, un permiso humanitario de carácter temporal que ni siquiera requiere de una visa. Como sabemos, son personas que están en tránsito. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, sobre esta operación a petición del gobierno norteamericano. Hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según algunos portales informativos, estaba planteando retrasar la evacuación, pero los talibanes avisaron que tendría consecuencias y tomó esto de portal El Confidencial. El presidente de Estados Unidos abrió la puerta a ampliar el periodo para sacar a ciudadanos norteamericanos de Kabul, pero los integristas advierten que no les gusta la idea y esto también habrá que ver cómo termina. De momento vamos a reponer la buena noticia, extraordinaria noticia de la semana, y vamos a recordar el momento en el cual Miguel Cabrera, que ya había hecho historia, pero digamos, pasa a este club que está conformado solo por 28 jugadores de las grandes ligas. Veamos este momento cuando conecta su jonrón número 500. The 1-1. Deep fly ball. Right center field. That's got carry. It's gone! Number 500 and history for Miguel Cabrera. Bien, sin duda emocionante este momento. Quienes pudieron verlo en vivo o a través de plataformas digitales, por televisión,
emocionante. Dentro del dugout lo celebraron ampliamente. Esto lo registró también el portal, la cuenta en Twitter de los Tigres de Detroit. Vamos a ver cómo Miguel Cabrera, pelotero venezolano, celebraba con sus compañeros. Bueno, miren. Cualquier celebración se queda corta. De hecho, en el Twitter decían los Tigres de Detroit: Miggy, lo siento, Miggy, te lo ganaste. Y así celebraba, bueno, de verdad una jornada sensacional la de ayer. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Leandro Aristeguieta, el guardián de nuestra flora. El guardián de nuestra flora. Así será recordado el doctor Aristeguieta, destacado botánico y conservacionista venezolano, a quien debemos muchas de las áreas verdes que hoy rodean la ciudad de Caracas. Leandro Aristeguieta nació en 1923 en el estado Bolívar. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en 1950. Allí se interesó por el estudio de las plantas y se incorporó al recién fundado Instituto Botánico en el Jardín Botánico de Caracas. Fue docente en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la UCB, donde obtuvo su título de doctor. El doctor Aristeguieta describió numerosas especies de plantas nuevas para la ciencia, pero su mayor interés estaba en cómo incorporar las plantas autóctonas de Venezuela como elementos ornamentales en el paisaje urbano. No en vano, fue asesor botánico del arquitecto paisajista Roberto Burle Marx en el diseño del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocido como el Parque del Este. El doctor Aristeguieta fue también una pieza clave en la preservación de algunas áreas verdes en los alrededores de Caracas. Por ejemplo, el Bosque de la Virgen en los Guayabitos y los Morros de la Guairita. El doctor Aristeguieta recibió el Premio Nacional de Conservación en 1974, la Orden Henri Pittier y el título de doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo. Fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 2001 y 2003 e individuo de número hasta su fallecimiento en 2012. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que hasta ahora íbamos a conversar con el doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, María Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mucho interés de conocer su opinión, su análisis acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus. Y yo iniciaría, doctor, antes de entrar en el tema de las jornadas de vacunación, con la identificación de algunos casos de la variante Delta en nuestro país. Se nos ha dicho que aquí se va a ampliar el proceso de vacunación, de inmunización, pero en la práctica no ha sido así. Yo le pedí un primer comentario al respecto. Lo escuchamos. Fíjate, la verdad, honestamente, lo primero que no tenemos es ningún dato del porcentaje de vacunación, de personas vacunadas por día, del número de centros que están vacunando, promedio de número que están vacunando cada centro. Básicamente lo que hay es un oscurantismo de los datos desde el primer día hasta ahorita, lo cual no nos permite saber exactamente cuántas personas se han vacunado y cuántas personas faltan por vacunarse. Eso es el primer elemento, que ha sido algo tradicional ya en las políticas de salud en Venezuela desde hace ya algún tiempo. Entonces, números oficiales no hay, extraoficiales tampoco, porque así como no está bien no decir los números, tampoco está bien nosotros decir cosas que no nos consta o de lo cual no tenemos alguna información exacta. Lo cierto es que con la posibilidad de transmisión aumentada por variante Delta en Venezuela y en el mundo, tener un buen porcentaje de vacunación es una buena protección, y claramente en Venezuela no la hay. Pues más allá de los números exactos, porcentaje de vacunación bueno requeriría más allá del 50 o el 60% de la población vacunada, y claramente esa cantidad de vacunas no ha llegado. Entonces, en términos de número de vacunación, básicamente eso es lo que podemos decir. Ahora, cuando, por ejemplo, Delcy Rodríguez, que forma parte del equipo de Nicolás Maduro y es, entiendo, una de las voceras del comité anti-COVID, dice que se va a intensificar el proceso de vacunación en los meses de agosto, septiembre y octubre. Yo le pediría un comentario, doctor, porque la verdad no hay información cierta sobre la llegada de nuevas vacunas, amén de lo que ha dicho, por ejemplo, una organización como Médicos Unidos de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo no puedo decir mucho en relación a eso. Nosotros, la única información que tenemos en el país es la información oficial, entre comillas, que reportan que han llegado 3 millones de dosis al país, pero más allá de eso, no podemos, no me gusta especular en relación a ese sentido. Pues. Como dije, si tú vas a intensificar la vacunación, deberías tener una meta. En vacuna o en estrategia de vacunación siempre se habla de meta. Si tú vas a un carro y el velocímetro lo tienes malo, no, si tú quieres decir que vas a acelerar, tienes que, eso parte de un punto A a un punto B. Entonces, si estás en 10 y vas a aumentar 40, significa que vas a aumentar 30. Pero en Venezuela no sabemos si estamos en 10, en 20 o en 30. Entonces, no entiendo qué significa la aceleración de un proceso de vacunación sobre un dato previo que no conocemos. Sobre la llegada de las vacunas, las dosis, en el marco del mecanismo COVAX, ¿hay información cierta, doctor? Usted decía en una entrevista en el portal ProDaVinci, reiteraba lo que ya sabemos y nos ha dicho el presidente de la Academia Nacional de Medicina, y es que la mesa técnica que se había conformado hace algunos meses lleva mucho tiempo sin reunirse. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sigue sin reunirse, tenemos ya 8 semanas sin reunión, y la información que nosotros obtenemos es a través de la información de la administración de Nicolás Maduro y eventualmente algunas informaciones que obtenemos del Sistema de Naciones Unidas, básicamente la Organización Mundial de la Salud. Y la única información que tenemos es que entre agosto y septiembre deberían llegar a Venezuela el primer envío de vacunas de COVAX, que entiendo son Sinopharm y Sinovac, que son dos vacunas chinas, en una cantidad que oscila entre 2 a 3 millones de vacunas de este primer envío, de un total de unas más o menos 11 millones de vacunas que deberían enviar. Sobre este tema, y también le han preguntado, doctor, ¿hay preocupación entre los pacientes que recibieron la primera dosis de la vacuna del biológico ruso Sputnik V y no han recibido la segunda dosis? Yo le pediría un comentario, lo hemos discutido con otros especialistas.
sobre la posibilidad o no de combinar vacunas, como ha ocurrido en países como Argentina. ¿Qué información manejan ustedes en el caso concreto de Venezuela? Lo escuchamos. Yo te voy a dar mi opinión como infectólogo, y esto a lo mejor no lo comparte todo el mundo. La primera opción para una persona que recibió una vacuna 1 de Sputnik es recibir la vacuna 2 de Sputnik, ¿okay? Ese sería lo ideal, porque la efectividad de la vacuna está basada en 2 dosis, no en una sola dosis. La segunda opción de aquellos pacientes que recibieron una Sputnik es recibir 2 de Sputnik, ¿ok? Esto lo quiero hacer para resaltar la importancia de que los esquemas que se empiezan deben finalizarse. No soy amigo de mezclar esquemas parciales de vacuna. No soy amigo. Julio Castro no es amigo de eso. Y en mi opinión, otro elemento importante es que las vacunas no se vencen. Una persona que se puso una primera dosis de Sputnik, no tenemos información exacta de cuánto tiempo dura la protección de anticuerpos. Se calcula que entre 3 y 6 meses debe tener una buena protección, pero no sabemos exactamente en cada paciente cuánto es. Por lo tanto, las personas que recibieron vacunas de Sputnik y están en el lapso más allá de los 3 meses de la primera dosis, en mi opinión, deberían ir pensando en usar un esquema, y el esquema, para mí recomendado, debería ser 2 vacunas de Sinopharm, que es la única opción que tenemos en Venezuela. No es porque piense que sea la mejor, es porque no hay otra. Entonces, en mi opinión, repito, la opinión del doctor Castro, es que las personas que tienen más de 3 meses con vacuna Sputnik deberían comenzar un esquema de vacunación nuevo, completo, con 2 vacunas de Sinopharm. Ahora, tengo que preguntarle, doctor, usted decía una declaración, me corregirá si me equivoco, porque hablo de memoria, que probablemente en algunos meses, o tendríamos que esperar algunos meses para que lleguen las segundas dosis de la vacuna rusa. Yo le pediría un comentario en general, porque el problema ciertamente se ha presentado en nuestro país, donde se nos había prometido, se nos había anunciado, mejor dicho, 10 millones de dosis que no llegaron, pero se ha repetido en naciones como Argentina. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Fíjate, la incapacidad de enviar la segunda dosis no es exclusiva con Venezuela. Los rusos tienen un problema para la producción del segundo componente, eso ya es notorio en el mundo entero, no es nada nuevo. Y más allá de que no han enviado la necesidad de vacunas, por lo cual en teoría se firmó un acuerdo que era de 10 millones, que lo dijeron cadena nacional inclusive, nos llama la atención la falta de compromiso del gobierno ruso con ese compromiso que se adquirió de 10 millones de vacunas. Si estamos a mitad de año y van a enviar 10 millones, deberíamos tener a estas alturas por lo menos 5 millones de vacunas. Y escasamente llega a 1 millón de vacunas en total la vacuna de Sputnik que ha mandado entre el primer y segundo componente. Entonces, entendemos que tienen problemas, pero lo que más nos extraña es que debería haber una vocería lo suficientemente clara y transparente de parte del propio Ministerio de Salud, aclarándole a los pacientes qué deben hacer, porque lo que yo digo es mi mera opinión y es mi opinión exclusiva, no, esto no obedece a ninguna política nacional ni nada que se le parezca, pero quien tiene la responsabilidad de ser la vocería en relación a este punto debería darle una guía a la gente que tiene angustia por ese tema de la vacunación. Las razones por las cuales el segundo componente no está disponible, nadie las sabe en el mundo, los rusos no lo han dicho, y no sabemos cuándo se van a resolver, honestamente. Doctor, se ha hablado de la posibilidad de que este tema se incluya en las negociaciones que están en marcha en México. Yo le pediría su criterio, su opinión, no sé si le han preguntado, pero sí nos gustaría conocer su análisis acerca de esa posibilidad. ¿Qué puede decirnos? Que yo sepa, no está dentro de los puntos de discusión y del memorando de entendimiento, pero eso no quiere decir que haya habido discusiones alrededor de los actores de la mesa técnica sobre la importancia de la vacuna para Venezuela, independientemente de cuál sea el desenlace de la negociación. Yo creo que el tema de vacuna en Venezuela va mucho más allá de partidos políticos, va mucho más allá de candidaturas, va mucho más allá de condiciones electorales que todos los venezolanos esperamos que mejoren, porque yo creo que sin vacuna va a ser muy difícil para todo el mundo y ojalá pudiéramos avanzar independientemente del diálogo en la consecución de las vacunas que Venezuela necesita para que la mayor cantidad de gente esté vacunada en el tiempo menor posible. Justo quería preguntarle, y ya voy a entrar en la entrevista que ofreció en ProDaVinci, porque hemos visto distintas actividades multitudinarias en nuestro país,
no solo en el marco de la campaña interna del PSUV, ahora también en la precampaña de cara al 21 de noviembre. Yo le pediría un comentario, doctor, tomando en consideración el avance de la pandemia, la información que se maneja y los anuncios sobre el inicio de clases presenciales en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No solamente lo hemos dicho, lo hemos escrito, hemos investigación sobre eso, investigación epidemiológica internacional. Las agrupaciones de personas en altos números son un riesgo de aumentar la transmisión. Eso está clarísimo. ¿Okay? Ya lo demostramos hace unos meses, donde evaluamos países que habían tenido elecciones y países que no habían tenido elecciones, pero al igual que tener un meeting es igual de riesgoso ir a un partido de fútbol o ir a una concentración religiosa. Yo no tengo nada que ver con la causa que convoca a las personas. Simplemente, epidemiológicamente, decimos que concentrar a personas en espacios cerrados en particular es de altísimo riesgo, pero concentrar a muchas personas en espacios abiertos también es de mucho riesgo. Simplemente transmitimos esta información para que los tomadores de decisión entiendan el riesgo que esto representa y tomen los correctivos para tratar de aminorar este riesgo. Le preguntaban, doctor, en esta entrevista de ProDaVinci, que ha sido tan comentada en redes sociales, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del proceso o de la pandemia en nuestro país? Y yo le pediría un comentario, pero llamó poderosamente la atención que usted mencionaba algunas características específicas del desarrollo de la pandemia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En Venezuela, dadas las condiciones del país, en la estructura sanitaria del país, ver venir la epidemia desde otros países, estamos hablando de marzo del año pasado, dadas las condiciones de Venezuela, generaba una proyección particularmente pesimista. O sea, ver un huracán de esa magnitud, de los estragos que estaba haciendo en el primer mundo, acercarse a Venezuela, con la situación de los hospitales en Venezuela era de muy alto riesgo, pronosticaba ser una situación particularmente fea. Creo que de alguna manera, beneficiosamente, algunos modificadores de la transmisión incidieron que la incidencia en Venezuela, desde el punto de vista real, más allá de la subregistro importante que hay, haya sido claramente menor que en otros países como Colombia, Perú, que están al lado de nosotros, Brasil, Chile, y probablemente el mecanismo de que esa transmisión haya sido menos intensa está relacionado fundamentalmente con la falta de gasolina. Ya hemos hecho estudios con modelaciones matemáticas, análisis epidemiológicos y matemáticos muy complejos que reportan que muy probablemente el gran determinante de la baja transmisibilidad, sobre todo en primera onda pandémica, fue el déficit de gasolina. Esto es algo que no lo podíamos prever porque no había ninguna experiencia previamente en el mundo. Venezuela es el único país que tiene esa restricción de gasolina tan importante, y de alguna manera hizo que el impacto, favorablemente, pudiéramos decirlo, bueno, algunos lo ven favorable, otros lo ven desfavorable, pero favorablemente el impacto tangible de la epidemia en Venezuela ha sido en la primera onda menor. En la segunda onda que estamos ahorita, estamos en una segunda ola sostenida con transmisión moderada a alta, muy larga, ya vamos casi por el doble de tamaño que la primera onda pandémica, lo que hace que esta modo de transmisión en Venezuela tenga una condición particular y muy probablemente, a pesar de que sea muy larga y no tan intensa como Colombia, por ejemplo, al final va a producir el mismo número de enfermos en total, porque simplemente es un fenómeno que lo que se está viendo es que es más aplanado, pero más largo en el tiempo, y probablemente esté relacionado con aspectos como la hiperinflación, el tema de la situación económica del país, el tema de la falta de comercio, el tema de la restricción de gasolina que todavía existe en nuestro país, y eso hace que la transmisión en el país sea un poco diferente en la región. Hay como una renovada preocupación por la presencia de la variante Delta, pero no hay mayor información acerca de este tema. Yo le pediría un comentario, doctor, ¿qué puede decirnos? Venezuela, el propio ministerio, algunos voceros del mundo de la parte científica han dicho que hay presencia de variante Delta en Venezuela, y no importa el país donde haya entrado la variante Delta toma el control de la transmisibilidad en 8 a 10 semanas en todos los países. Estoy hablando de países de 300 millones de habitantes como los Estados Unidos,
o países de 50 millones de habitantes como el Reino Unido o países pequeños. O sea, la Delta tiene un efecto por su propia naturaleza viral de sobreponerse al resto de las variantes, y si ya detectaron que había variante Delta en Venezuela ya hace algunas semanas, lo más lógico es que en el curso de los próximos 2 meses la transmisión en Venezuela sea fundamentalmente por Delta, lo cual supone que debería haber un pico de mayor transmisibilidad de lo que venimos teniendo en las últimas semanas, que es lo que se ha visto en todos los países. Básicamente por esa razón creo que Venezuela va hacia el camino de una situación de máxima transmisibilidad en las próximas semanas. Usted decía que probablemente estamos en una segunda ola y pasaremos a la tercera con esta curva aplanada o situación, digamos, del número de casos que se ha mantenido en el tiempo. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor? Lo escuchamos. No, básicamente lo mismo con la explicación anterior de la variante Delta. No tengo ninguna duda que estamos en la segunda ola. La segunda ola está. La pregunta es, ¿cuándo empieza la tercera ola? Okay, esa es la pregunta que no sabemos. Es posible que pasemos de la segunda onda a un fenómeno de disminución, que es lo que en buena ley uno debería esperar, pero la presencia de la variante Delta ya hace algunas semanas nos hace pensar que de la segunda onda vamos a pasar a la tercera, que es un lomo o un pico mayor del que tenemos ahorita en las próximas semanas. Es lo que yo esperaría como el escenario más probable, pero debo decir que bueno, en ciencia todo es posible, y a pesar de que tengamos variante Delta, a lo mejor uno escenario es que baje. No creo que sea ese el escenario en Venezuela, pero tenemos que plantearnos. Creo que el escenario más probable es que pasemos de la segunda a la tercera onda directo con mayor transmisión. Doctor Julio Castro, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico internista, infectólogo. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, comentar que, bueno, las lluvias en nuestro país ahora mismo y a esta hora están generando estragos. Les comento algunos titulares de La Verdad de Vargas. Muestra en sus redes sociales vehículos que fueron arrastrados por la crecida del río en el pueblo de La Sabana, en la parroquia Caruao. El Estado Mayor Turístico y la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó las alertas en los poblados de la parroquia y francamente son impactantes las imágenes. Bueno, vemos los carros que son arrastrados literalmente por la corriente, y publica La Verdad de Vargas cómo se encuentra la quebrada que desemboca en Punta Karen. Lo mismo está ocurriendo en Carabobo y son también impactantes las imágenes de la prensa regional,
de cómo se encuentra, por ejemplo, la avenida Bolívar de Valencia a estas horas por las lluvias registradas este lunes. INAME, de hecho, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología preveía para este lunes nubosidad y fuertes lluvias en gran parte de Venezuela. Destacaba la generación de descargas eléctricas en estados como Zulia, Apure, Amazonas y Bolívar, y bueno, lo que registran los medios de comunicación regionales tiene que ver con esta situación. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.